Propiedades de los exponentes. ¿Qué son y para qué nos sirven? Las propiedades de los exponentes son herramientas matemáticas que me ayudan a realizar de manera más fácil y rápida operaciones de potencias. Recordando que una operación de potencias es una multiplicación de un mismo número, la cual se puede representar de manera resumida utilizando la notación exponencial, donde el primer número me representa la base, que es el número que va a aparecer, y el exponente, que es el número en la parte superior derecha, me indica cuántas veces va a aparecer en la expresión. Esta expresión y estas son equivalentes, por lo tanto el resultado es el mismo. Aquí tenemos tres ejemplos de potencias sencillos. Simplemente pongo la base, este número de veces, y multiplico y obtengo el resultado. A veces las operaciones de potencia son más complejas, me involucran multiplicaciones, fracciones o potencias elevadas a otras potencias. Es ahí cuando entran las propiedades. En un caso más complejo, cuando estamos viendo cálculo, tenemos una fórmula para poder realizar la derivada de una operación de potencia. Si yo tengo la operación de potencia de manera sencilla, como aquí, puedo aplicar de manera directa la fórmula. Sin embargo, si yo tengo una expresión más compleja, no puedo aplicar la fórmula. Es necesario utilizar las propiedades para poder descomponer esta expresión en otras más sencillas y que sean iguales a esta para poder aplicar la fórmula. Entonces, una propiedad de un exponente es una herramienta que me ayuda a agarrar una expresión compleja y transformarla en varias expresiones más pequeñas y más simples. Esta herramienta es bidireccional, que quiere decir que yo también puedo agarrar expresiones simples y transformarlas en una expresión más compleja. Estas son las propiedades, son 8. La propiedad número 1 me dice que si yo tengo multiplicando dos bases iguales elevadas a sus exponentes, sería lo mismo que si yo pusiera la base y sumara los exponentes. Si yo hago la multiplicación, tendré el mismo resultado que si hay una sola base, sumo los exponentes y realizo la operación de potencia. Vamos a verlo con ejemplos, a ver si esto de acá es lo mismo que esto. Tenemos este ejemplo. Yo sé que este 3 va a aparecer 3 veces y a su vez va a estar multiplicando a este 3 que aparece 2 veces. Antes de resolver, yo puedo ver que esto sigue siendo una operación de potencia, donde la base es el 3 y el exponente va a ser el 5, porque el 3 aparece 5 veces. Si yo soy observador, este 5 es el resultado de sumar este exponente más este exponente. Por lo tanto, y esto me representan lo mismo. Y su resultado va a ser lo mismo, 243. Que si yo multiplico todo esto, me va a dar 243. Tenemos algunos ejemplos. Misma base, el resultado es la base y el exponente va a ser la suma de estos exponentes. 2 más 2, 3 más 4, 4 más 2. Una vez que obtengo la expresión sencilla, simplemente aplico la potencia y obtengo los resultados. La propiedad 2, acá tenemos una división, misma base, el resultado es la base y el exponente es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Tenemos este ejemplo. Si yo expando, este 3 aparece 4 veces en el numerador, este 3 aparece 2 veces en el denominador. Yo puedo ver que esa expresión la puedo simplificar. Este 3 con este 3 se simplifican, este 3 con este 3 también, y me va a quedar solamente 3 por 3. Si yo lo pongo en notación exponencial, me va a quedar 3 a la 2, que esto hubiera sido lo mismo que si hubiera restado 4 menos 2. Por lo tanto, esta expresión y hacer toda la operación me hubieran dado el mismo resultado de 9. Como podemos ver, esto me sirve para realizar de una manera más rápida la operación de potencia. Simplemente pongo la misma base, que en este caso es el 3, y el exponente va a ser la resta del de arriba menos el de abajo. 5 menos 3, 8 menos 5, 4 menos 2. Y una vez que tengo la expresión sencilla, simplemente aplico la multiplicación. La propiedad número 3 es simplemente un caso especial de la propiedad 2. En la propiedad 2 siempre aplica cuando el valor de m o el del exponente de arriba sea mayor o igual que n o el exponente de abajo. ¿Qué pasa si m es menor que n? Si m es menor que n y yo los resto, el resultado va a ser negativo. ¿Y cómo puedo utilizar la propiedad? Me dice la propiedad que cuando tenga una base a un exponente negativo va a ser igual a que si yo tengo 1 entre la base con el exponente ahora positivo. También tenemos que esto es igual a esto. Primero vamos a comprobar el lado izquierdo. Tenemos este ejemplo, 2 a la 2 y 2 a la 4. Se cumple el requisito de que m es menor que n. Entonces si yo resto
el de arriba menos el de abajo me va a quedar un resultado negativo. Sin embargo, como yo no puedo expresar esto de manera extendida, porque me dice que va a aparecer menos 2 veces, tengo que usar otro camino para resolver. Vamos a usar el camino largo. Tenemos que arriba va a aparecer el 2 2 veces multiplicándose y abajo el 2 4 veces multiplicándose. Esto se puede simplificar. Este 2 y este 2 se hacen un 1, este 2 y este 2 se hacen los otros unos. Y si yo multiplico, me va a quedar 1 entre 2 por 2. Si expresamos en potencias, me queda que 2 a la 2 entre 2 a la 4 es igual a 1 entre 2 a la 2. Entonces, con esta propiedad, yo sé que esto es exactamente igual a esto. Si yo tengo una base elevada a un exponente negativo, sería lo mismo que si yo pongo 1 entre la base y el exponente positivo. Acá tenemos lo mismo. Una base, un exponente negativo es lo mismo que poner 1 entre la base con exponente positivo. Checamos lo siguiente, este lado de la propiedad, haciendo un ejemplo. 5 a la menos 3, tenemos una base con exponente negativo. En este caso representamos 1 sobre 5 a la 3 y en este caso ponemos la fracción elevada a la 3. Acá en este caso el 5 va a aparecer 3 veces multiplicándose. Aquí el 1/5 va a aparecer 3 veces multiplicándose. Si yo realizo las operaciones obtenemos el mismo resultado. Entonces esto es lo mismo que esto y a su vez esto es lo mismo que esto. Esa es la propiedad. Tenemos estos ejemplos donde tenemos la base a un exponente negativo, resolvemos y obtenemos los resultados. La propiedad 4 que me dice que cualquier número elevado a la 0 me da 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué otra manera tenemos de representar el 0? Como una resta de un valor menos el mismo valor. Si yo a un valor le resto ese mismo valor, me va a dar 0. Y esto me sirve para utilizar la propiedad número 2 de la división. Puedo expresar esto como una división. Y yo sé que cualquier cantidad entre la misma cantidad me va a dar siempre 1. Si yo elevo 2 a la 0, me va a dar 1. Si yo elevo 5 a la 0, 1. 100 a la 0, 1. ¿Qué pasa cuando la base la ponemos 0? Mismo ejercicio, expresamos este 0 como una resta de un valor menos el mismo valor para poder expresarlo como una división. Si yo hago la operación, este 0 aparece 2 veces arriba, este 0 aparece 2 veces abajo multiplicándose. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y esta operación, el resultado de dividir 0 entre 0, es un valor indefinido. No tenemos un valor definido para esta operación. Propiedad 5 me dice que cuando tengo una multiplicación de dos bases elevadas a una potencia, sería lo mismo como si a cada base le elevo a esa potencia y multiplico los resultados. Tenemos que tener claro de que estamos multiplicando. Si estamos sumando, esta propiedad no va a aplicar, solamente cuando estemos multiplicando. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo primero multiplico los números del paréntesis, 2 por 3 me va a dar 6, y si elevo 6 al cuadrado me da 36. Si utilizamos la propiedad, tendríamos 2 por 3 al cuadrado, sería lo mismo que tener el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado. Esto me indica que el 2 aparece 2 veces multiplicándose, esto me indica que el 3 aparece 2 veces multiplicándose y a su vez eso se va a multiplicar. Si realizamos la operación me da 36, comprobando que esto es lo mismo que esto. Acá tenemos ejercicios con la propiedad. Primero lo hacemos sin la propiedad y luego con la propiedad y los resultados me dan iguales. En el segundo ejemplo exactamente lo mismo, sin la propiedad, con la propiedad. En el tercer ejemplo también, los dos resultados son exactamente el mismo. Propiedad 6, una potencia elevada a otra potencia sería lo mismo que si yo multiplico ambos exponentes. Tenemos el ejemplo, primero resolviendo de esta manera. Elevamos primero el 2, que me quedaría 2 por 2 y el resultado elevado a la 3. Eso me queda 4 elevado a la 3, me indica que el 4 va a aparecer 3 veces multiplicándose y eso me da como resultado 64. Si yo aplico esto de acá, tendría 2, 3 que se van a multiplicar y me va a quedar 2 por 3 igual a 6 y el 2 elevado a la 6 me da 64, que es lo mismo que el resultado de este lado. Con eso comprobamos la propiedad. Ejemplos: 2, 3 elevado a 2 y eso elevado a la 2 sería lo mismo. Tengo 3 elevado a la 2 y 2 me da 4 igual a 81. Tenemos otro ejemplo y un tercer ejemplo.
Propiedad 7. Cuando tenemos una fracción elevado a un exponente sería como si yo elevara el numerador a ese exponente y el denominador al mismo exponente. Aquí tenemos un ejemplo, 2 cuartos elevado a la 2. Esto me indica que el 2 cuartos va a aparecer 2 veces multiplicándose, y esto es 4 sobre 16. Si aplicamos la propiedad, será lo mismo de que si el numerador estuviera elevado a la 2 y el denominador a la 2. Eso también me da 4 sobre 16. Si hacemos ejemplos, sin la propiedad y con la propiedad me da lo mismo. En el segundo ejemplo también, y en el tercer ejemplo también. La propiedad 8. El valor absoluto de un número elevado al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto elevado al cuadrado, o simplemente elevar esa base al cuadrado. Tenemos aquí 3 al cuadrado, le sacamos el valor absoluto. Tenemos el valor absoluto de 3 elevado al cuadrado y el 3 elevado al cuadrado. Si yo le saco el cuadrado al 3, tengo 9. Me falta aplicar el valor absoluto. Aquí ya aplica el valor absoluto y aquí no he hecho nada. Una vez que hago la operación, el valor absoluto de 9 es 9. 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado es 9. Comprobamos que los tres valores son iguales. ¿Qué pasa cuando el valor es negativo? Esto me indica que el menos 3 va a aparecer 2 veces multiplicándose, menos 3 por menos 3. Esto me indica que voy a sacar el valor absoluto primero y luego el cuadrado. El valor absoluto de menos 3 es 3. Y acá tengo menos 3 elevado al cuadrado, me indica que el menos 3 aparece 2 veces multiplicándose, y yo sé que menos por menos me da más. Este no tiene signo, ya está positivo, por lo tanto al hacerlo al cuadrado tenemos 9, y menos 3 por menos 3 me da más 9. Tenemos otro ejemplo, y lo importante aquí de observar es esto: si tenemos un número negativo, en este caso el menos 2, con un exponente par, 0, 2, 4, 6, 8, el resultado va a ser positivo. Si tenemos un número negativo con exponente impar, 1, 3, 5, el resultado siempre va a ser negativo. Y así tenemos las 8 propiedades. Las 4 primeras: multiplicación, división, un exponente negativo, el 0, y las últimas 4, una multiplicación elevada a una potencia elevada a otra potencia, una fracción a una potencia y el valor absoluto de una potencia. Con esas herramientas nos sirven para modificar cualquier expresión de potencias y obtener valores más sencillos que podamos utilizar para resolver las ecuaciones más rápido.